Y a lo largo de estos 25 años, como he dicho antes, 45 encuentros y otras 20 réplicas de los nómadas, han pasado cerca de 3.000 artistas por diferentes países por Edita. Y el año pasado, hace 2 años, María Carvajal y Anabel Fortes, que son 2 colaboradoras habituales de Edita, pues recogieron material, entrevistas y con los asistentes al Edita de hace 2 años, más otras colaboraciones que se han enviado, hicieron este documental que quiere resumir lo que es el espíritu que conocéis vosotros muy bien, que os voy a decir. Además, aquí estamos como en nuestra propia salsa, porque conocer el deporte es como encajar la mano que encaja en el barrio perfectamente. Pero como ya vamos cortos de tiempo, ponemos el documental, nos vamos a cenar y lo vamos a ver. Yo lo resumiría en una sola palabra. Su historia de amor, el amor por el conocimiento, el amor por el cambio, por la creación, la transformación de las ideas, del mundo, todo sucede y todo lo mueve el amor. El amor hace ese espíritu, ¿no?, que todos debemos tener, casi todo deberíamos llevar, que es la juventud eterna, la manera de enfocar la vida, es pura y es irrepetible. Por esa misma razón, yo creo que casi todos los creadores, sean editores, poetas, músicos, artistas, performers, canalizan a través de su arte esa visión del mundo, ¿no?, esa visión transformadora, ¿no?, de la vida. Y para mí eso es amor, en el sentido más universal de la palabra. Nace el 19 de abril de 1994 y nace con el objeto de reunir en Huelva, un lugar, una ciudad, una provincia periférica, esas, digamos, publicaciones editoriales periféricas también con respecto a la cultura. Era el lugar idóneo y también el momento adecuado. Que había pasado la época de las grandes revistas, todavía no había llegado internet, no había llegado las redes, y todas las revistas que de alguna manera nos habían aglutinado durante los 80 habían desaparecido. Estamos hablando de Bicicleta, Salcomún, Ozono, El Vibra, La Duda de Madrid, Ajo Blanco, una serie de publicaciones que servían de plataformas para ponerse en contacto a los creadores de diferentes partes del país. Queríamos ver qué quedaba de todo aquello, aquello que algunos quisieron llamar la movilidad, otros lo entienden como la cultura de la transición, y bueno, respondieron de diferentes partes. Pues, como digo, no existía internet, era toda base de cartas. El primer año fueron 30 publicaciones, el segundo año fueron 60, y así se fue multiplicando. Yo hice un cubierto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid cuando tengo hace 20 años. Y por allí apareció un día en un recital, apareció un verso con una caja de frutas llena de libros, que yo entonces acababa de abrir una librería en Málaga y me dijo, la caja entera. Y yo, esta caja es para tu librería. Y yo la caja llena de libros. Y ahí fue como yo lo conocí. Y yo creo que allí empezó después del primer año, pocos años después, porque la librería ya me invitó. Éramos muy pobres, pero muy buenos. De gran calidad.
casi de los primeros encuentros ya estaba ahí Pérez Sousa o estaba Casella haciendo ya cosas interesantes. Esto de menos mucho a Pérez Sousa, que es un poeta extraordinario. La primera vez ha sido el segundo editar, porque creo que el primero fue solo con españoles. Primera impresión, creo que no podría decir un vaso de agua fresca. Y lo que más me impresionó fue la migración de personas, de estilos, o de formas de se expresar de forma diferente en alguna armonía. En 1996 fui a mi primer encuentro, que se celebró en la Rábida. Fue un encuentro fantástico donde conocí a un montón de gente con la que tenía correspondencia, pero no los conocía en persona, no sabía ni siquiera qué aspecto tenían. Pero es decir, que el encuentro supuso un empujón de vitamina terrible, fue un choque brutal. Al principio con una especie de aprensión, porque yo iba con la historia de la grapa, del fanzine, y ahí encontraba gente que editaba auténticamente con un lomo, ¿no? Había siempre la discusión de la grapa y el lomo, hasta los de la más bella hicieron una vez una performance con una grapa para beber y un lomo para comerlo con cuchara. En el año tercero, después de Edita, a los pocos meses, Humberto se puso en contacto con algunos de nosotros porque ARCE es la Asociación de Revistas Españolas Culturales. Y bueno, pues nosotros ya desde ese tercer año ya formábamos un grupo bastante numeroso. ARCE recibe subvenciones oficiales del Ministerio de Cultura, y yo creo que pensó en que nosotros éramos una competencia directa hacia ellos y se pusieron en contacto con Humberto para ver quiénes éramos y qué queríamos. Un poco asustado, Humberto nos llamó a unos cuantos y concertamos una cita en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y bueno, nosotros no pretendíamos nada, simplemente pretendíamos seguir con lo que ya se había iniciado y no teníamos ninguna pretensión de optar a una subvención económica. Vine por primera vez a Edita en 1998, hace 20 años. Vine como oyente porque conocía a Humberto y a otros poetas de Huelva prácticamente desde la fundación de Edita. Junto a Hungría acaba de designarse con sede después de pasar por Huelva y la Rábida. Es decir, que se habían producido creo que 3 encuentros antes de mi llegada, pero lo primero que me llamó la atención fue el ambiente de complicidad. Existía tal cuestión de los participantes que se diría que la trayectoria era mucho mayor, ¿no? Me consta que también se habían producido las primeras discusiones entre quienes creían que la supervivencia pasaba por asociarse y los partidarios de la anarquía total. Yo me vi como un desdoblamiento. Y eso que llego a Punta Umbría porque pertenezco a un grupo muy activo en el Maracaldo de los años 80 y 90, el taller literario de la Galleta del Norte. Somos una especie de isla en el panorama literario del País Vasco. Lo que descubro en Punta Umbría es que no estamos solos, sino que formamos parte de un archipiélago. El Edita del 2000. Vinimos para presentar la recién nacida revista Babá, y resultó un festival un poco más hippie que ahora, pero bien organizado, divertido, variopinto, y recuerdo que lo pasé muy bien, seguramente por los personajes que compartíamos en el albergue donde se dormía entonces, con un magnífico semipuerto de cabeza, el peor de todos.
Pues yo llegué a Edita en el año 2001 y se hacía en Punta Umbría, se hacía en las salas pequeñas, no se hacía en el Teatro del Mar, y fue una experiencia para mí interesantísima. Después se ha prorrogado pues, 19 años. Yo llegué a presentar un catálogo que se llamaba Siglos sin Identidad y fue la primera sesión de la mañana y no había nadie en la sala, me acuerdo, y además el proyector no funcionaba, con lo cual fue una ponencia, pero a partir de ahí me enganché y aquí estamos. La primera vez que vine a El Joven, la primera vez que vine a Edita fue, estamos hablando de un montón de años. Recuerdo de hecho que la primera vez que vine a Edita los encuentros no se hacían aquí en el Teatro del Mar, sino que se realizaban en la Casa de Cultura de aquí de Punta, en un salón de actos así muy retro, era muy retro, estaba muy bien. Y bueno, yo flipé. Yo la primera vez que vine a Edita, vine de la mano de José Blanco. Me trajo hasta aquí y a partir de aquí se me abrió un mundo totalmente diferente. Desde un punto de vista fundamentalmente de aprender. O sea, era un intercambio constante de ideas, de proyectos. En aquellos tiempos, evidentemente, yo lo único que hacía era absorber, ¿no? O sea, absorbía absolutamente todo. Pues yo creo que el primer año que fui a Edita fue en el 2006, estoy casi segura. Y bueno, la impresión fue, para mí que era una persona que me había movido muy poco en esos ambientes, sobre todo lo que vi es que había muchas cosas diferentes, no era solamente una feria de la edición, sino que allí aprendí que había muchas maneras de comunicar, de hacer poesía, de experimentar también con la edición, bueno, desde revistas en lata, que era algo que yo no había visto nunca, hasta las ediciones en cartonera, y luego pues un ambiente de gente que me pareció sobre todo muy estimulante. Entonces iba mucho más allá de lo que era un encuentro poético o un encuentro de editoriales. Ese año se estrenaba el Teatro del Mar. Entonces, bueno, llegamos y la primera de las primeras intervenciones a las que yo asistí fue un impacto tan fuerte que para mí hay un antes y después de ese comienzo de Edita, ¿no? Bueno, era de poesía fonética, era un poeta de poesía fonética. Yo no sabía lo que era y bueno, sale Marco Incomparable, Lucenita, la actriz de metacrilato y sale el poeta con su partitura. Abre la partitura, lo ponen en el atril y empieza. ¡Ostras! Y yo, claro, así taché, y bueno, cojo el móvil y digo, voy a sacar, mis hijos no se van a creer esto. Y Carmen se me acerca, no, este no es el mejor es Pere Sousa. Y digo, ostras, hay categorías en pedorretas. Había que me pareció, bueno, revelador, ¿no? Porque era otra forma de mirar el mundo, de mirar la poesía y la creación y el juego de palabras y todo esto. Luego le pregunté a ver si me dejaba ver la partitura y efectivamente había hecho unas fotografías de una serie de grafitis y estaba leyendo grafitis, ¿no? Aquello para lo que no había nacido el graffiti, que era para ser caído y sin embargo él lo había subvertido. Y esa forma de subversión es lo que a mí me encanta de Edita, ¿no? La primera vez que asistí a Edita fue en el 2017 y bueno, llegábamos todos por el año de las inundaciones, había caído una tormenta bestia el día anterior y estaban todos los hoteles anegados, todo el mundo con sus maletas, todo el mundo con sus problemas, todo el mundo nervioso. Y cuando entré en el teatro me encontré a Roberto que estaba sonriendo y yo le ofrecí incluso ayudarlo o algo y no hay ningún problema. Estaba sonriendo y esto yo creo que dice ya mucho de lo que es Edita.
A partir del año 2005, el año 2004, perdón, que viajé por primera vez en 2004 a México, empiezo a establecer una serie de puentes de colaboración con artistas y editoriales mexicanas que empiezan a asistir a partir de ese año a editar con bastante, digamos, afluencia. Hay no solo de México, se expande, también viene de Cuba, de Colombia, Argentina, a tal punto que ya fue en 2005 cuando hagamos este primer viaje, y en 2010 son muchos ya los editores mexicanos, los autores latinoamericanos en general que participan en editar, y aquí en España. Entonces nos lleva a pensar que sería, si vienen tantos con estas dificultades, ¿cuántos más no vendrían si estamos ahí? Y me planteábamos el llevar a editar, ¿no? Así que en el año 2010, 5 años después, organizamos junto a Melanie Fierro y a Alejandro Zenker, que son los contactos en México, montamos el primer Edita México. Y empieza esa aventura americana que durante prácticamente 7 años recorre varios países y va a mantener diversas sedes. Tiene lugar el Edita Colombia, que se ha celebrado 5 años también. Tuvimos nuestra aventura en Brasil también, en el estado de Sao Paulo, no tuvo continuidad, y bueno, ya viendo, digamos, la cantidad de desplazamientos de editores y artistas que vienen de Latinoamérica, y para facilitarles, digamos, el viaje, el aprovechamiento de este desplazamiento, pues organizamos también Edita Portugal. Edita Portugal era una extensión prácticamente del Edita Punta Umbría, que permitía a los autores que vienen de América participar en el plazo de 2 semanas en editas que se sucedían en los países diferentes, como también Portugal. Bueno, fue uno de los primeros años en Lisboa, otro año en Oporto, y después un tipo de la localidad de Tavira. En el año 2008 tuve la oportunidad de conocer una plataforma muy importante que se llama RIE, la Red Internacional de Proyectos Alternativos de Edición, coordinada por Alejandro Zenker en México y Huerta Estable en España. A partir de esta alianza, tuve la oportunidad de hacer intercambios de mis textos, de mis poemas, y fui seleccionada para participar en el Otoño Cultural Iberoamericano en 2010. Y cómo la gente que estaba allí, que me conocía en Ohio, Antonio, Marcia, toda la familia, como me hablaban de Edita, la que me emocionaba. Y yo decía, yo quiero ser Edita. Y yo me decía, pero ¿cómo vas a hacerlo si nunca has estado en ninguno? Pero ya me están transmitiendo ese amor, me están transmitiendo esa energía. Y me dio la oportunidad, y para el 2011 hicimos el primer Edita. Yo lo que más conozco, porque todos los que participé han sido los editas que se han hecho en diferentes puntos de México. Los mexicanos recibieron esta como otra propuesta más dentro del trabajo de edición independiente, que allí tiene bastante fuerza, sobre todo en el mundo vinculado al mundo de la cartonera, atraída fundamentalmente a pequeños editores independientes del propio México, porque siendo un país tan grande, pues había gente que se había hecho 2 o 3 mil kilómetros para estar en estos editas. Y bueno, pues quizás lo que variaba eran los contenidos, lógicamente, ¿no? Pero a grandes rasgos estos editas eran muy similares a los que podemos haber asistido aquí en España. México es, los proyectos en realidad ya no se lo toman
marcha lo que se llamaba Edita Nómada, que era una manera de celebrar esos 15 años, pero que luego descubrimos que también tenía un potencial como difusor y, digamos, promotor del concepto de Edita, ¿no? Y atraía y daba a conocer nuestro encuentro de diferentes localidades. Hicimos Edita Nómada en 12 ciudades, las 12 capitales de la península, que más de donde procedían la mayoría de los editores. Edita Cáceres, por ejemplo, que es uno de los Editas Nómada Cáceres, ya no es nómada, ya es prácticamente un encuentro. También se han hecho dos par de ellos en Valencia, en Bilbao, en Barcelona, en una serie de ciudades, Granada, que van a recibir periódicamente la visita de este encuentro, ¿no? Como forma de progresar y expandir el concepto. En Cáceres, en nuestro caso, llevamos ya 5 ediciones y creciendo siempre. Siempre se suman nuevas editoriales, nuevos autores, nuevos poetas, y se van pues implementando más actividades, y bueno, queremos seguir así. Bueno, y además 25 años de vida para el festival, da mucho de sí, y también ha servido para reconocerlos en algún momento, pues la actividad que hemos desarrollando. Así se hizo en el año 2012, la Junta de Andalucía nos concedió el premio Progreso. En el año 2013, la primera feria del libro de artista y raro de Sevilla también nos concedió su premio, y más recientemente la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Huelva en 2018 nos dio su premio a la literatura, un reconocimiento a esta trayectoria. Bueno, además lo que ha permitido el archivo que se ha ido configurando a partir de después de 25 años. Creo no equivocarme si digo que se resume como una trayectoria vital. Es la apuesta personal de Roberto Stabile. Hoy en la Universidad de Huelva hay una sala que lleva su nombre, donde están custodiados los fondos que él ha ido recabándonos durante todo este tiempo y que suponen un material impagable para cualquier investigador. Para mí el significado trasciende la edición independiente. Lo digo con dos ideas. A, con el tiempo no se entenderá la historia y el impacto de las vanguardias en España sin haber pasado antes por esa sala. B, lo que hoy entendemos como poesía de la conciencia crítica, cuando todavía admite la definición de poesía, empieza en esa sala. Y ojo al dato, seguramente acaba en esa sala también. Tenemos que recitar, tenemos que hacer mucho de la oportunidad. Y decían, no, Julio, aquí no venimos a escuchar, venimos a escuchar, ¿no? A veces se viene a escuchar a los demás, ¿no? Aquí a aprender, a ver cómo va con los demás, a inmiscuirse un poco más, darse espían borrando cuando ellos como espían al inicio. Personalmente, y hablando de un tema absolutamente íntimo, a mí Edita es una especie de arma de doble filo. Por una parte es la resolución de todo de un sueño concreto, que se reúnen este tipo de creadores que normalmente son silenciados, ocultos, no reconocidos, pero por otra parte también es una cosa
me ha quitado mucho tiempo, ¿no? Como precisamente como creador, como la poesía, como editor, me he volcado mucho más en organizar un evento que al final es parte de mí. Y ya no entiendo el día a día, el año sin la organización de Edita, pero al mismo tiempo es una carga cada vez más pesada que me impide realizar otro tipo de sueños que llevo desde joven, ¿no? Una hora, el viernes, y ya pasó, hace años que pasé la frontera de la juventud a la madurez, y sin embargo sigue ahí, ¿no? Latente el espíritu de querer crear. Entonces, ahora mismo pues Edita es algo que amo, pero algo que pesa. Y solo cuando sucede, es cuando me libero de ese peso, porque compartir esa alegría, esa ilusión de todos los que año tras año asisten, acuden, pues renueva, ¿no? Renueva de ilusión, de esfuerzo. Pero sí que me pesa. Hay una que a mí que sí que me impactó también. El primer año que yo estuve, conocí a el culo de Manolo García. Conocí a Manolo, conocí antes su culo y a él. Y realmente, eso dicho así suena tremendo, ¿no? Pero claro, es que Manolo hacía una transgresión tras otra, que estaba todo el rato poniéndonos delante de nosotros mismos para que nos diéramos cuenta de lo que estábamos haciendo y de lo que no estábamos haciendo. Algo que me ha impactado mucho fue la primera edición a la que fui en el 2017, el homenaje que se le hizo a Manuel García del colectivo MAE, y bueno, recuerdo que ese día procesionaron el culo que él había realizado para una de las performances y se trató todo muy humorísticamente, muy distendidamente, y bueno, ese tono de fidelidad, de amistad, de legitimidad, de querer conservar su memoria sin dolor, a mí me impresiona mucho. Y ahora vamos a pasar a lo que llamamos luego sí que tengo, no tengo tampoco para olvidar y de verdad me invade mucha pena, mucha tristeza, es cuando Humberto avisó que esto se acababa. Yo, la verdad es que para mí fue un impacto muy fuerte, no me lo esperaba, ni muchísimo menos, y yo era consciente de que le estaba suponiendo a él un altísimo coste personal, pero él siempre tan generoso y lo ha hecho siempre tan enorme y tan grande este encuentro que bueno. Y la verdad es que no era solamente él anunciando eso, ¿no? Con sus hijos en el escenario, que fue un nudo en la garganta, no fue solo eso, fue ver llorar a Antonio Gómez, a Javier Seco, ver llorar a todas las personas que estábamos allí, que para nosotros ha habido un cambio en nuestra vida, de antes de Edita, después de Edita, que eso es inimaginable, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues ahora seguimos teniendo Edita y por muchos años. Yo estoy segura de que no es fácil encontrar una persona como Humberto, que muchos encuentros se personalizan mucho y se focalizan en la persona que hace y que organiza el encuentro y que lo perpetra, ¿no? Humberto lo hace de tal modo que todos nos sentimos Edita y todas las personas que participamos sentimos que eso es algo nuestro. Con muchas cosas, sería muy largo resumiendo las actuaciones de Fernando Aguiar y Eduardo Colón
Antonio en el cuarto encuentro, los recitales de Pérez Sosa. Gracias a él pude apreciar aún más la poesía sonora, la generosidad de Antonio Gómez, la locura de los más bellos, Pepe y Diego y Pepe, la genialidad de la última canana de Pancho Villa y, por supuesto, lo abierto y dispuesto que es Huberto Estable. Tantas cosas más que sería necesario repasar encuentro por encuentro para no determinarlas. Sí hay una cosa que en estos años he apreciado, y es que vamos trayendo a nuestros hijos y se van incorporando a todo este programa. Desde luego ellos con caminos individuales, pero que esas segundas generaciones ya forman parte de los propios artistas que han intervenido en ella. Y eso me parece importante, que digamos que la tradición o que el relleno que les podemos comunicar a ellos pues se siga comunicando. No tanto la cosa evolucionaría hacia novísimas tecnologías digitales y tal, sino en profundizar de una manera quizá más radical a favor del papel. Por ejemplo, igual Evita se convierte en digamos, el tronco fundamental, pues ahora, el futuro sería todavía más raro, como un núcleo de gente que mantiene vivo el papel, la edición del papel, el gusto por el papel, el amor a la impresión por el papel. Y yo creo que ahí desde luego contará conmigo hasta que las cosas me acompañen, ¿no? No tanto por las nuevas tecnologías, que yo creo que esas tienen otros ambientes donde se desarrollan más, que un ambiente a veces más etéreo, y no necesitan tanto, parece ser, del contacto humano. Yo creo que vamos, el futuro, me atrevería a decir una mitad, algo así como que el futuro de Dita puede ser arraigarse en las tradiciones del pasado, de tradición en papel clásico, con todo gusto, evidentemente, con mucho cuidado, como algunos intentamos hacer. Bueno, yo creo que dentro de una década el panorama de la literatura independiente seguirá, creo que en la misma línea que está ahora, porque es la única forma que tiene de subsistir con respecto a las grandes editoriales, que seguirán haciendo estos encuentros, pero yo creo que será ciertamente difícil encontrar a alguien como Huberto. Eso lo tengo clarísimo, con ese entusiasmo, esa generosidad. Hombre, confío mucho y creo mucho en la gente joven, en la gente que está entrando, que es necesario, que tienen otro tipo de formación. Y bueno, la experiencia mía dice que la gente joven tiene más tiempo y sabe lo que hace, y son mucho más listos que nosotros, la gente. Lo que yo he comprobado, lo que he experimentado es que de la gente nueva de esa que aparece cada año, aquellos que no tienen mucha cabida en este tipo de situaciones, porque tienen una mentalidad o porque tienen otro concepto, desaparecen rápidamente. Pero sin embargo, los nuevos se van sumando y empiezan a venir a generaciones como me pasó a mí cuando llegué en el 2005, llevaba 10 años cuando llegué. Y sin embargo, yo me encontré como si
hubiera venido desde siempre. Y yo creo que la gente nueva que va viniendo se va directamente adaptando y se va sintiendo como, va sintiendo esa sensación última que yo tuve, pero el espíritu yo creo que va a permanecer. Yo creo que el espíritu lo tiene ya Erika tan arraigado, lo tiene tan dentro, que aunque venga gente nueva, aunque los antiguos por un motivo o por otro, pues dejemos de venir, el espíritu se va a seguir manteniendo. Es la esperanza y la creencia que tengo en este momento. Huberto es único y el proyecto está vive y irrepetible. Eso sí, siempre podrá haber otros proyectos culturales, otras fiestas y otras iniciativas que se llamen Carlos, Juanjes, Hueques o estudios. Ahora. Por supuesto que dentro de 20 o 30 años habrá gente inquieta, creativa y con ganas de hacer cosas. Probablemente la tecnología y sus avances cambiarán las formas, pero en cualquier caso, Huberto solo hay. El Festival de Vida siempre ha sido difícil de prever. Realmente nunca nos planteamos universales. Recuerdo cuando al principio en broma algunos me decían esto, por 4 o 5 años, acabo de encontrar la cosa, ¿no? Como decíamos, realmente con el incenso. Con el incenso regulado que bueno, es hace una prolongación natural de Erika y del encuentro. Reconoce que no ha sido un encuentro que haya gozado del apoyo extraordinario. Digo, las cifras, después de 25 años, Erika se hace con mucho menos dinero que el primer año que se convocó, casi con la mitad. Eso es impensable, y yo creo también que dejará de hacerse, no tanto el día que yo ya no tenga fuerza, sino que deje de tener sentido. Y si no lo hago yo, alguien lo hará. Los proyectos no dependen de una sola persona, dependen de su sentido, de su capacidad por realizarse. Los propios protagonistas de Erika son los editores, son los artistas, ¿no? Digamos, se ha convertido en festival, ¿no? Pero en definitiva son las personas que hacen posible esas plataformas de expresión, de creación, y mientras sigan acudiendo a Umbría, que es pueblo, a la periferia, y lo llenen, da más sentido. Pasado por aquí, yo creo que la gente más loca y maravillosa que tiene la oportunidad de pasar en esta vida. No quiero acabar sin mencionar a Huberto Estrada, porque para mí Huberto ha sido como un padre, que es como una madre. Lo digo porque yo creo que sin Huberto nada de esto fue posible, ¿no? Erika no existiría. Y por todo ese enorme esfuerzo que hace para que todos nos sintamos tan cómodos, tan acogidos. No sé, Erika para mí es amor. Y yo estoy muy contenta de pertenecer a esta familia. Gracias, Huberto, por darme este espacio para poder ser y poder expresar. Erika posee esa magia, ese color que le hace diferente, que se transmite de una generación a otra. Erika es una escuela de artes, una escuela de filosofía, de pensamiento, de escritura. Se ha aprendido mucho. Para mí Erika, literariamente, ha sido una cuna en la que crecer. Creo que Erika es atractiva. No somos los mismos después de haber pasado por Erika. Se ha convertido en un espacio, o ha generado un espacio donde los sin nombre, los sin voz, tienen un reconocimiento desde sí mismos y desde su propia obra. Nos ha dado la oportunidad de creer y de crear.
no es el todo vale, también vale lo que no es lo convencional, que eso es lo que a mí más me ha atrapado de Evita, ¿no? Y Evita nace de esa vocación, de conocimiento, de saber, de crecimiento, de transformación, de rebeldía, de inconformidad. Todos los que han pasado y han dejado huella en Evita han sido personas que han querido cambiar el mundo. Uno, aunque lleve muchos años yendo a Evita, incluso no sale indiferente de allí. Uno nunca sale ileso de Evita. Evita siempre tiene algo que te impacta, siempre tiene algo que te emociona, que te conmueve. Cuando Evita toca el corazón de alguien, lo hace para siempre.